¿Alguna vez te has detenido a pensar que vivimos dentro de una especie de Matrix invisible? Y no me refiero a ciencia ficción ni a robots dominando el mundo. Me refiero a algo mucho más cotidiano, pero igual de estricto. Vaya forma de empezar. Me imagino que no estás hablando de simulaciones por computadora, sino de algo que regula cada paso que damos, ¿verdad? Exacto. Me refiero al derecho. Leí un documento fascinante sobre supuestos y hechos jurídicos, y me voló la cabeza. Uno piensa que la ley son solo jueces y cárceles, pero resulta que es más como una inmensa maquinaria de causa y efecto, que se activa con cosas tan simples como nacer o cumplir 18 años. Es una analogía excelente. De hecho, lo que mencionas es la base de la teoría del derecho. Ese documento que leíste probablemente se basa en las ideas de grandes juristas como García Maínez o Carneluti. Lo que llamas Matrix es en realidad el ordenamiento jurídico. Pero dime, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de esa estructura invisible? La idea de la norma. Al principio pensaba que una norma era simplemente una regla, como no comer con la boca abierta. Pero el texto hacía una distinción muy clara entre normas morales y normas jurídicas. ¿Cuál es la diferencia real? Porque ambas te dicen cómo comportarte. Es una distinción crucial. Mira, la palabra norma viene del latín y significa escuadra, es decir, algo que ajusta o endereza una conducta. Pero aquí está el truco. Las normas morales son internas. Si tú no saludas a tu vecino, puedes sentir remordimiento, o tu vecino puede pensar que eres un grosero, pero nadie te va a obligar a saludarlo a la fuerza. Claro, no va a venir la policía a decirme salude al señor. Exactamente. El cumplimiento es voluntario. En cambio, la norma jurídica es coercitiva. Existe un poder público, el Estado, diseñado para hacerla cumplir incluso en contra de tu voluntad. Si firmas un contrato y no pagas, ahí sí entra la maquinaria. No depende de si te sientes culpable o no. Depende de una estructura externa que te obliga. Entiendo. Y aquí es donde entra el término que me pareció más curioso, el supuesto jurídico. Suena muy técnico, como algo que uno supone, pero en el texto parecía ser el motor de todo. Es que lo es. Piénsalo como una hipótesis. El supuesto jurídico es la descripción de una conducta o situación en la ley. Es el si pasa a. Por ejemplo, si una persona priva de la vida a otra, ese es el supuesto. Es una posibilidad abstracta que está escrita en el código. Y si ese supuesto se cumple en la realidad, Entonces se detona la consecuencia jurídica. Es el debe ser B. Si se cumple el supuesto de matar a alguien, la consecuencia es la pena de prisión. Es lo que Fritz Schreier llamaba la ley de causalidad jurídica. No hay consecuencia sin supuesto. me gustó mucho un ejemplo que venía en el texto sobre el aborto terapéutico. Ilustraba perfectamente cómo los supuestos pueden ser complejos. No era tan simple como aborto es igual a delito o aborto no es delito. Ese es un ejemplo brillante de un supuesto complejo, para que se active la consecuencia de no punibilidad, es decir, que no haya castigo. No basta con un solo hecho. El Código Penal exige una lista de ingredientes, que lo haga un médico, que haya consentimiento de la mujer, que otro médico dé su opinión, y que sea para salvar la vida de la madre tras agotar otros medios. Es como una cerradura de combinación. Si te falta un número, no abre. Si falta el consentimiento de la mujer, aunque se cumplan los otros pasos, la consecuencia legal cambia totalmente. Exacto. Si falta un elemento, ya no estás en el supuesto de aborto terapéutico no punible, sino que podrías caer en el supuesto de aborto ilegal. Por eso los abogados somos tan obsesivos con los detalles. Un pequeño cambio en los hechos cambia la hipótesis normativa, y por tanto, cambia el destino de la persona. Eso me lleva a la otra gran parte del texto, los hechos jurídicos, porque hasta ahora hablamos de hipótesis, de lo que está escrito en el papel. Pero, ¿qué pasa cuando la realidad choca con el papel?
El texto mencionaba a Francesco Carneluti y su clasificación. Carneluti es fundamental. Él nos ayuda a ordenar el caos de la realidad. Él divide los hechos en dos grandes grupos, naturales y humanos. Los naturales me parecieron fascinantes porque demuestran que la ley no solo regula lo que hacemos, sino lo que nos pasa. El ejemplo clásico es la muerte, ¿no? Así es. La muerte es un hecho natural, involuntario. Tú no decides hoy voy a activar el supuesto jurídico de fallecer, como quien firma un cheque. Pero cuando ese hecho natural ocurre, el sistema legal se activa automáticamente, se abre la sucesión hereditaria, se extingue la personalidad civil, se cobran seguros. Es un hecho jurídico de eficacia inmediata. Y luego están los hechos humanos, que son los que dependen de nuestra voluntad. Aquí entramos en terreno pantanoso. Dentro de los hechos humanos tenemos los voluntarios y los involuntarios. Y dentro de los voluntarios están los lícitos y los ilícitos. Espera, ¿cómo puede haber un hecho humano involuntario que le interese al derecho? Si es involuntario, ¿no es un accidente? Sí, pero un accidente tiene consecuencias. Imagina un delito culposo, como un atropello accidental. No tuviste la voluntad de dañar, pero tuviste la voluntad de conducir, y quizás fuiste imprudente. Aunque no querías el resultado trágico, tu acción generó un cambio en el mundo jurídico. Ahora tienes la obligación de reparar el daño. Ya veo. Y luego están los actos jurídicos, que son la manifestación reina de la voluntad, como los contratos. Ahí yo quiero explícitamente que se produzcan consecuencias. Quiero comprar la casa y quiero que tú me des las llaves. Exactamente. En el acto jurídico la voluntad busca directamente la consecuencia. Quiero obligarme. Pero hay una figura intermedia que el texto menciona y que siempre confunde a los estudiantes. El cuasicontrato. Sí, eso me sonó rarísimo. Casi, un contrato. ¿Qué es eso? Ríe. Suena a indecisión, ¿verdad? Pero es muy lógico. Un cuasicontrato es un hecho voluntario lícito que crea obligaciones, pero donde no hubo un acuerdo previo. El ejemplo clásico es la gestión de negocios. Imagina que tu vecino se va de vacaciones y se le rompe una tubería que está inundando su casa. Tú, sin que él te lo haya pedido, contratas a un plomero y arreglas el problema para salvar sus muebles. Ok, soy un buen vecino. Eres un excelente vecino. Pero, jurídicamente, hiciste algo más. Aunque no había contrato, tú generaste una obligación. Tu vecino está obligado a reembolsarte los gastos. No hubo acuerdo de voluntades, contrato. Pero la ley y la equidad dicen que no es justo que tú pierdas dinero por ayudarlo. Eso es un cuasicontrato. Es increíble cómo el derecho intenta cubrir todos los huecos posibles de la interacción humana. Es como si intentara prever cada posible escenario. Si lo haces queriendo, si lo haces sin querer, si es la naturaleza, si es un acuerdo. Es que esa es su función, garantizar la seguridad jurídica. Si no tuviéramos claro qué consecuencia trae cada hecho, viviríamos en la incertidumbre total. Imagina no saber si al pagar una deuda ésta se extingue o no. Por cierto, eso se llama eficacia extintiva. Ah, eso también lo leí. Eficacia constitutiva, modificativa y extintiva. Suena a trabalenguas, pero tiene sentido. Crear derechos, cambiarlos o matarlos. Básicamente, un contrato crea derechos, constitutiva. Si luego cambiamos la fecha de entrega, modificamos la obligación, modificativa. Y cuando pagas, matas la deuda, extintiva. Es el ciclo de vida de las obligaciones. Hay un concepto más que me pareció un poco más filosófico, la fusión de supuestos jurídicos. Decía que a veces los supuestos se mezclan o dependen unos de otros. Sí, eso es vital para entender casos complejos. Hay supuestos independientes y dependientes. Un supuesto independiente produce efectos por sí solo. Pero piensa en un accidente laboral. Ahí tienes una fusión. Primero, tiene que existir el contrato de trabajo, un hecho jurídico. Segundo, tiene que ocurrir el accidente, otro hecho jurídico. Solo cuando se fusionan esos dos, nace el derecho a la indemnización por riesgo profesional. Si te caes en la calle un domingo, es un accidente, pero no laboral.
Si estás en la oficina pero no trabajas ahí, tampoco. Necesitas la fusión de ambos. Es como una reacción química. Necesitas el elemento A y el elemento B para causar la explosión, o en este caso, la indemnización. Tal cual. Y también está la incompatibilidad. A veces un hecho jurídico aniquila los efectos de otro. Si tú y yo nos casamos, se generan efectos. Pero si uno de nosotros ya estaba casado y no se divorció, ese hecho anterior es incompatible y puede anular el nuevo matrimonio. Los hechos compiten entre sí en el tiempo y el espacio. Me hace pensar en lo frágil que es a veces nuestra posición legal. Creemos que somos libres, pero estamos caminando sobre un campo minado de supuestos. Si piso aquí, se activa una obligación. Si piso allá, se activa un derecho. Es una forma de verlo. Pero yo prefiero verlo como un mapa. El derecho no solo pone trampas, pone caminos. Si sabes dónde están los supuestos, puedes navegar la vida con seguridad. Sabes que si cumples A, obtendrás B. Esa predictibilidad es lo que permite que la sociedad funcione sin colapsar cada 5 minutos. Tienes razón. Al final, todo esto de las normas, los supuestos simples y complejos, y los hechos voluntarios, es lo que nos permite saber a qué atenernos. No es solo burocracia, es la estructura que sostiene la convivencia. Así es. Desde que nacemos, hecho natural, hasta que compramos un café, acto jurídico, o tenemos un accidente, hecho involuntario. Estamos tejiendo esa red. Entender la diferencia entre un simple hecho físico y un hecho jurídico es como ponerse unos lentes que te permiten ver la estructura real del mundo social. Me quedo con esa imagen. Los lentes del jurista. La próxima vez que vea llover, pensaré si es un simple fenómeno meteorológico o si es un hecho jurídico que activa el seguro de mi coche por inundación. Ríe. Exacto. Si la lluvia arruina tu cosecha y tienes seguro, la lluvia deja de ser solo agua y se convierte en un supuesto jurídico de eficacia diferida. Ya estás pensando como abogado. ¡Qué miedo! Pero bueno, ha sido una charla increíblemente esclarecedora. Pasamos de la teoría abstracta a entender por qué el vecino me debe dinero si le arreglo la tubería. Gracias por guiarme en este laberinto. Un placer. Al final, el derecho es solo la vida misma, pero codificada. Y con esa reflexión nos despedimos. A todos los que nos escuchan, recuerden, sus acciones tienen eco en esa matrix legal. Así que actúen con conocimiento. Hasta la próxima.